próximo video de Ciencias Sociales para, bueno, como hacemos siempre, retomar aquellas cuestiones que hemos trabajado en trabajos anteriores, que hemos tratado de explicar en clases anteriores y sumar un poquito más adelantando los trabajos que están próximos a venir. Quiero aclararles que este material les va a servir tanto para aquellas personas que puedan sumarse al encuentro próximo por Meet como a quienes no, ¿sí? Así que es un material que les recomiendo que observen y miren con detenimiento porque les va a servir para hacer la próxima actividad, ¿sí? Bueno, nosotros siempre que hablamos de ciencias sociales hablábamos de un espacio y de un tiempo determinado. ¿Recuerdan esa definición que vimos a principio de año que decía que las ciencias sociales estudian al hombre en un espacio y en un tiempo determinado? Nosotros cuando trabajamos el espacio, este año estuvimos siempre focalizando con la utilización de mapas, ¿sí? Trabajamos a partir de mapas en la ubicación de esos espacios. Este es un elemento clave en las ciencias sociales, ¿no? El uso de mapa. Ahora bien, ustedes como verán en el pizarrón, y como para poder trabajar el próximo tema, que son los primeros gobiernos, he elaborado una línea de tiempo, ¿sí? Y hay algunas cuestiones que son importantes que ustedes tengan en cuenta porque van a tener que hacer una línea de tiempo en el trabajo que les propongo. Y algunas cuestiones a tener en cuenta son, en primer lugar, que estamos utilizando reglas. Siempre es la línea de tiempo lo que hace precisamente dividir el tiempo a través de una representación gráfica, divide el tiempo en periodos regulares, es decir, en periodos en los mismos, utilizando las mismas medidas. ¿Qué significa esto? Primero, que vamos a usar reglas, ¿sí? Y después que si yo, por ejemplo, tengo que, acá ven que yo dividí a esta línea en 4 años, que son los años que nosotros vamos a estudiar. Bueno, de 1810 a 1811 está la misma cantidad de centímetros, el mismo espacio. Entonces, entre año y año hay 25 centímetros en todos. Yo, por supuesto, lo estoy haciendo en una escala más grande de lo que ustedes van a hacer, porque yo estoy trabajando con un pizarrón. Ustedes en su hoja van a poder usar la hoja paisada e inclusive pueden utilizar, si les es más fácil, la hoja cuadriculada. Entonces, utilizar, supongamos, 10 cuadraditos entre año y año, ¿sí? Eso es importantísimo. Y les tiene que quedar siempre espacio hacia arriba y hacia abajo, porque ahora ustedes van a ver que yo voy a ir completando la línea de tiempo con los años que ya están puestos y los hechos importantes que van sucediendo en cada uno. Entonces es muy importante que lo hagan con cuidado para no amontonar. Bien, nosotros vamos a trabajar entonces con los primeros gobiernos. En las clases anteriores vimos que a partir de 1810 surge la primera junta, ¿sí? El primer gobierno patrio, que también dijimos que era muy importante. Es ahí donde empezamos a romper los lazos con España, ¿bien? Ese es el primer momento. Ahora bien, también hacia fines de 1810, la primera junta va a pasar a formar la Junta Grande. La Junta Grande toma o retoma algunos de los integrantes de la primera junta y lo que hace es incorporar diputados de las distintas provincias. Por eso se llama Junta Grande. Se hace precisamente más grande e incorpora personajes no solo de lo que sería Buenos Aires, sino de las demás provincias. Ahora bien, la Junta Grande va a tener determinadas cuestiones, ¿sí? Y va a empezar a tener determinados problemas. Entonces, esa junta se va a disolver y va a conformar lo que nosotros llamamos en 1811 el primer triunvirato. Acá vamos a ver una palabra clave, ¿sí? ¿Por qué triunvirato? Cuando hablamos de triunvirato, yo después lo voy a explicar, pero hablamos de 3 personas, ¿sí? Pasamos de un conjunto de personas, que son aquellas que van a manejar el poder, a 3, ¿sí? Este primer triunvirato se establece en el año 1811, como yo les puse en la línea de tiempo, y estas 3 personas
no es importante que se acuerden el nombre, Paso, Chiclana y Zarratea son los primeros que van a tomar este poder. Ahora bien, teníamos un problema importantísimo allí. Empiezan a llegar las novedades de las derrotas que empiezan a tener precisamente en el norte, ¿sí? Las tropas de Belgrano empiezan a tener varias derrotas y eso hace a que se disuelva el primer triunvirato. Pero antes que eso, vamos a ir a hechos fundamentales que son parte de este periodo. No nos podemos olvidar de que en 1812 y dentro de este primer triunvirato, Belgrano, recién nombraba Belgrano, crea la bandera. Belgrano no solo va a crear la bandera, sino que antes va a pedir permiso para utilizar la escarapela para distinguirse, ¿sí?, de los españoles. Y otra de las cuestiones importantes es que, como decíamos, en el ejército del norte empieza a haber una serie de problemas, ya que Belgrano tiene que enfrentarse, ¿sí?, y empieza a tener una serie de derrotas importantes. Pero sabemos que también no solamente hubo derrotas, sino grandes victorias y grandes hechos, como por ejemplo el éxodo jujeño, en donde, no se olviden, que Belgrano lo que hace es pedirle a los jujeños precisamente que dejen sus viviendas, se vayan y de esa manera quemen todo lo que había, cosa que cuando llegaran los españoles no encontraran nada. Eso generó que se pudiera hacer frente a los españoles fundamentalmente en Salta y Jujuy, ¿sí? Pese a todo esto, o sea, Belgrano hace todo esto en contra de las órdenes del primer triunvirato, que lo que le decían es que precisamente se vaya de ese lugar y retroceda. Belgrano desoye esa situación y tiene algunas victorias importantes. Pero bueno, dijimos que el primer triunvirato de alguna manera empieza a perder ese poder que tenía, esa credibilidad que tenía, y cae en 1812, ¿sí?, para formarse el segundo triunvirato. Otra vez, un gobierno en manos de 3 personas, por supuesto 3 distintas, ¿sí? Peña, Alvarejonte y Paso son los siguientes personajes que conforman el triunvirato. Vamos a ir viendo entonces cómo paulatinamente este poder, como decíamos, va cambiando, ¿no? Va cambiando. Este segundo triunvirato tiene mejores expectativas y tiene mayores ideas de poder unir a las provincias, ¿sí? Pero hay un hecho fundamental antes de que termine el segundo triunvirato, que es este segundo triunvirato. Una de las cosas que hace es convocar a la asamblea, una asamblea constituyente, una asamblea que va a unir o va a tratar de convocar a las distintas provincias para generar que tiene como objetivo 2 cuestiones fundamentales. ¿Cuáles eran los objetivos de la asamblea del año 13? Estas: declarar la independencia y sancionar una constitución. Atención acá, estos 2 objetivos, entre otras cosas, que genera la asamblea del año 13, estos 2 objetivos no los logra en 1813. Va a tardar mucho este país, Argentina, en lograr estos 2 objetivos que se propone en 1813 esta asamblea. Declarar la independencia no lo logra en 1813, lo logra recién en 1816. Y sancionar una constitución tampoco lo va a lograr. Va a tardar hasta 1852 para lograr sancionar una constitución. Va a haber varios intentos, pero no se va a lograr. Bien, ahora, todo esto sucede mientras está al mando el segundo triunvirato. Pero ¿qué pasa? El segundo triunvirato va a tener que enfrentarse con varias situaciones. Entre ellas, algunas cuestiones que tienen que ver con la presión que genera, ustedes van a encontrar en los textos, la presión que va a generar, ahora lo voy a sacar, la presión que va a generar ni más ni menos
que la banda oriental, dentro de lo que nosotros llamamos el Virreinato del Río de la Plata, había un sector, la banda oriental, que era precisamente lo que hoy se llama Uruguay, lo que hoy es el país Uruguay. La banda oriental lo que quería era sacarle el poder a Buenos Aires y que todo lo que fuera, todo lo que se haga no tuviera como centro siempre a Buenos Aires. Quería que cada provincia tuviera su independencia. Pues bien, en este momento el triunvirato no está de acuerdo con eso y se rebela ante esta situación, con lo cual no permite a los diputados de la banda oriental participar ni de la asamblea del año 13 ni de ninguna actividad. El segundo triunvirato también, al enfrentarse con esta situación, pierde poder. Y vamos a ver que a partir, ya no de 1813, el próximo año, 1814, que no lo puse a propósito, 1814 va a ser el año en donde estas autoridades pasan a quedar en manos, este gobierno empieza a quedar en manos de una sola persona y aparece la figura del director supremo y del directorio. Lo que yo quiero mostrarles con esta línea de tiempo es cómo en 4 años estos gobiernos, esta forma de gobierno se fue modificando y se fue transformando hacia un poder unipersonal. Entonces, vamos a repasar algunas cuestiones que son importantes. Esta línea de tiempo tiene datos sumamente importantes, cuestiones que son importantes para no olvidarse. Por supuesto que hay muchas más, ¿sí? Pero estos son los datos que ustedes tienen que tratar de tener frescos y de tener en su línea de tiempo que elaboren para esta actividad. Ahora bien, quiero repasar con ustedes algunas cuestiones de trabajos anteriores. Dijimos y hablamos de las formas de gobierno, ¿verdad? Y dijimos que en estos meses, en estos años, las formas de gobierno se fueron modificando en relación a la cantidad de personas que manejaban el poder. ¿Sí? Esta es una de las cuestiones que hay que ir mirando con atención. Entonces, si nosotros tendríamos que hacer una organización en base a las formas de gobierno, vamos a encontrar gobiernos unipersonales y gobiernos colegiados. Entonces, si tendríamos que ir completando esta forma de cuadro, tendríamos que decir que gobiernos colegiados son aquellos formados por un grupo de personas, siempre más de una, obviamente. Entonces tenemos la primera junta y la junta grande. Estas corresponden, como decíamos, al año 1810. Después tuvimos en el año 1811 también otro gobierno colegiado. ¿Que cuáles eran? Dijimos el primer triunvirato y el segundo triunvirato. Con la idea, 1812, con una idea fundamental, que acá de un grupo más grande tenemos la reducción a 3 personas, ¿no? Por eso la palabra triunvirato. Y después, ya, a partir de 1814, como decíamos, tenemos la figura del directorio. Vamos a dejarlo así se entiende un poco más. Bien, esto es importantísimo que ustedes lo tengan en cuenta cómo el poder va modificándose en base también a la cantidad de personas.
y cómo se va a ir aproximando cada vez más a llamarse o a ser una persona la que maneje el poder. En este caso, a partir de 1814 se llama directorio, entonces el cargo era director supremo. El primer director supremo fue Posadas. No les doy estos datos para que ustedes se los acuerden de memoria, porque no es la idea, pero sí que cuando lo encuentren en los libros, lo entiendan. ¿Sí? Bien. Por último, y para finalizar esta parte, que es un poco de repaso, vamos a ver algunas cuestiones que ustedes estuvieron trabajando en el trabajo práctico anterior y que tenía que ver con poder delimitar estas definiciones que estamos viendo ahora. ¿Se acuerdan que ustedes tenían determinadas opciones y lo que yo hice fue precisamente dejarles la posibilidad de que pongan el nombre, ¿no? Entonces, recuerden que decía, gobierno que concentraba el poder en una sola persona. Recién dijimos, directorio. Primer gobierno criollo, primera junta. Luego, gobierno integrado por 3 personas, triunvirato. Y por último, integró a los representantes del interior, junta grande. Esto es la solución, digamos, del trabajo que ustedes tuvieron que entregar en la última clase. ¿Bien? Recuerden que por un lado teníamos las definiciones y por el otro el término, ¿no? Entonces ustedes tenían que unir cada una con su definición correspondiente. Esto es un poco para que les quede la respuesta a los trabajos que fuimos haciendo y un cierre de todo esto que estuvimos elaborando. Para después llegar nuevamente a hacer pie o a dar mucha importancia a este año, que es un año clave, que como dijimos es el año 1813. ¿Sí? Que muchos de ustedes también estuvieron leyendo y estuvieron investigando sobre algunas cuestiones que sucedían en la asamblea del año 13 y que, vuelvo a repetir, estos eran los objetivos fundamentales. Vamos a dedicar en las próximas una clase total a la asamblea del año 13. Pero para acordarse y para tomar apunte, estos son 2 objetivos que se va a plantear la asamblea y que no se van a cumplir inmediatamente. No se cumplen. Va a tardar tiempo. La Declaración de la Independencia en 1816 y la sanción de la Constitución 1852-1853. ¿Sí? Bien. Esto es un poco para cerrar lo que estuvimos trabajando y para aclarar cómo hacer una línea de tiempo y cómo poder representar estos hechos históricos de forma gráfica. Bueno, muy bien, espero que les haya servido y, como siempre les digo, cualquier duda me consultan. Les mando un beso grande, que sigan bien.